Estábamos en el último párrafo, casi la última oración. Los alumnos están un poco desconcertados. La profesora inicia la clase retomando el tema que los alumnos no entendieron y por el cual no resolvieron bien la prueba. Perfecto. Bueno, ¿por qué les parece que tomé estas situaciones que son de otro contexto, de otro momento histórico seguramente? Bueno, el libro es del año 2000, un poco, y después tiene varias reediciones, pero ¿por qué les parece que seleccioné estas dos situaciones para poder pensar la evaluación y para poder traerlos a la especificidad del campo de la formación profesional? Gracias, Néstor, por la lectura. Perdón, Mariana, ¿podés repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Por qué creen que seleccioné estas situaciones que refieren a otro contexto, a un nivel del sistema educativo en particular? ¿Y por qué los traje para este módulo, para pensar la evaluación en formación profesional? Gabriela. Bueno, yo creo que porque estamos justamente en el tiempo de evaluación de todo el instructorado, y creo que, bueno, que a mí por lo menos me sale enseguida hacer una comparación con los tipos de evaluación. Y esto de ponernos nerviosos, de ponernos ansiosos, de ponerme insegura, de que los tiempos no me den, y de poder ver esa justamente diferenciación en cómo estábamos, voy a hablar por mí, en realidad, acostumbrados a un tipo de evaluación que ha quedado también como en el inconsciente, y supongo que también por esto de cuando nosotros evaluamos. Más allá, hoy estamos siendo evaluados, pero bueno, yo qué sé, esto es hoy una evaluación más personal también, estamos acá porque queremos, pero no deja de ser una situación que nos confronta con determinadas cosas. Y creo que el recurso didáctico es fundamental. O sea, no es lo mismo la primer docente que la segunda, y lo que provoca, o sea, quedan expuestos con lo que traen, no con tanto en lo que provoca la profesora o la evaluación en sí. No sé si me expliqué en eso. Creo que, bueno, que tiene que ver con eso, el que hayas traído ahora esto que es más de media, más para jóvenes, pero que los adultos a veces quedamos fijados en esa juventud y en esos formatos de evaluar. Y hoy estamos en otra situación. Bueno, Eso gracias. Gracias, Gaby. ¿Eugenia? Sí, yo lo tomé como principalmente el foco que pone la profesora. O sea, porque una cosa es que ellos, al principio ella está evaluando la situación de los alumnos y como poniendo todo el énfasis en los alumnos. En cambio, la segunda situación mejora, por ahí hay distintos tipos de estrategias didácticas para poder resolver ese tema, pero lo apunta más a, bueno, a ver cómo está la clase en general, y pone el foco más en ella también, como profesora. Es como que, según la situación, cambia el foco de lo que ella tiene que poner atención. Eso me pareció con la situación, y por eso es que yo creo que se trae ahora para ver también nosotros cómo nos ubicamos como profesores y dónde ponemos la atención, cuál es nuestro foco. Perdón, estaba silenciada. Gracias, Eugenia. Noemí, Marcelo y Néstor, perdón, no sé si es en ese orden que levantaron la mano.
Sí, está bien. Yo quería simplemente sumar que acá está claramente el para qué evaluamos en estas dos diferencias. Digamos, ¿dónde ponemos el foco? Y dijo Eugenia, bueno, todo lo que ella dijo, pero está bien clarito en las dos opciones. Y nos hace repensar a nosotros como evaluadores y cuando somos evaluados también, ¿no? Como que ahora en este caso nosotros somos evaluados, cuando estamos como instructores somos nosotros los evaluadores. Y bueno, que yo creo que es sumamente interesante ponernos de vuelta en esta posición y cuestionarnos esto, el para qué evaluar. Gracias, Noé. Marcelo y Néstor. Sí, por ahí un poco, como lo que decía la compañera. Primero, bueno, Néstor, gracias por la lectura. La verdad es que relatás muy lindo, muy bueno. Continuando con lo que decía un poco Noemí, era esto de, nos permite por ahí salir del piloto automático, no tantos años dando clases, y permitirnos revisar lo que estamos haciendo, y permitirnos dudar de lo que hacemos, y de ver que si no hay resultados como los que nosotros esperamos, puede ser que seamos nosotros y no siempre los alumnos. Aunque por ahí puede haber situaciones que los alumnos tengan también alguna cuestión que no puedan entender, comprender lo que queremos transmitir, pero creo que está bueno siempre dudar de lo que estamos haciendo y repensarlo, ¿no? Y rearmarnos otra vez. Creo que por eso estos dos ejemplos creo que vienen bien para eso. Gracias. Néstor. Sí, bueno, ya mis compañeros comentaron más o menos lo que quería decir, pero lo que yo puedo agregar es que las dos son evaluaciones, y en uno creo que está en presencia del cariño. Entonces, uno siempre está acostumbrado a taponar, a oprimir, y cuando da la oportunidad de un cariño, un gesto de ternura, de saber que lo podés hacer, eso le permite a una persona que se libere. Que puede hacer. O sea, la primera se puso la gorra y la segunda no. Bueno, O sea, me parece que la didáctica o la enseñanza tiene que tener un gesto de cariño. Yo no recuerdo de las personas que me enseñaron a leer y a escribir que no haya sido el cariño. bueno, gracias. Gracias, Néstor. Sebastián. A ver, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí, yo me quedé pensando, sin pararme en ninguno de los dos lugares, el desafío para los que estamos en media, que tenemos ahora, estamos pasando un momento muy, muy particular con todos estos cambios de métodos, y bueno, y a mí siempre me hace mucho ruido en qué va a terminar esto, ¿no? En donde veo un proceso en el que se está cambiando por ahí muchas metodologías de estudio, que los resultados que yo estoy viendo ahora de cuando empecé a dar clases a lo que es actual, está cambiando muchísimo, no para bien lo que serían los resultados o el desempeño por ahí de los chicos, y eso también va en detrimento a una mayor demanda hacia todas las planificaciones y todo lo que tenemos que hacer nosotros como docentes. Entonces, es muy, muy particular este momento por ahí que estamos pasando, y eso, sin ponerme ni opinar en ningún lugar, me intriga saber cómo va a seguir, ¿no? Cómo va a ir evolucionando. Esto más que nada para los que están en medio, por ahí me van a entender un poquito más. Interesante esto de, Eso. gracias, que si bien, fíjense, aparecen como dos situaciones antagónicas, ¿no? O como dos situaciones donde una misma experiencia de enseñanza con el mismo grupo, la misma docente, aborda, ¿sí? Hace un tratamiento distinto de ese recorrido de evaluación.
y que tiene que ver también con poder interpelarnos y saber, bueno, cuál es la posición teórica y epistemológica en la que se inscribe, ¿no?, esa docente, lejos de juzgar, ¿no?, o en esto que decía Sebastián, ¿no?, a ver, con el riesgo de no ponerme en el lugar de uno o del otro, porque así como cada práctica y proceso de aprendizaje es distinto, bueno, cada práctica y proceso de enseñanza también lo es. Y lo interesante es tener claridad en relación a, bueno, cuáles son mis intencionalidades, mis propósitos, y si son coherentes con la idea de enseñanza, ¿no?, que sostengo, con la idea de aprendizaje que también sostengo, considero, leo, interpreto. Y todas las variables que hacen particularmente al contexto, ¿no? Por eso cuando pensamos en los criterios de selección de los contenidos, pensamos entre ellos la variable psicológica y los destinatarios de mi práctica de enseñanza, ¿no? Por eso es sumamente importante esto que remarcaba Sebastián alrededor de la particularidad de las prácticas de enseñanza en media y la particularidad de las prácticas de enseñanza en cualquiera de los otros niveles y modalidades. Y debo confesar que la selección de esta situación tiene que ver con esta posibilidad de pensar qué entendemos por evaluación, algo de esto ya veníamos conversando el sábado pasado, pero al mismo tiempo cómo nos encontramos, tal vez en algunas de esas situaciones, en nuestras propias experiencias como estudiantes, en la escuela primaria o en la escuela secundaria, ¿no?, que de alguna manera fueron marcando o fueron demarcando mi forma de entender la evaluación o de pensar las prácticas de enseñanza y las prácticas evaluativas en las escuelas, en cualquiera de los niveles y modalidades. Y entonces, apreté mal. Ustedes fueron trabajando, si se acuerdan, el sábado pasado, alrededor de algunas ideas e hipótesis iniciales respecto de qué era la evaluación, qué es la evaluación. Y a partir de estas situaciones vamos a recuperar no solamente la definición de evaluación, sino también pensar en las dimensiones, en las funciones de la evaluación y en los distintos criterios e instrumentos que se ponen en juego cuando los docentes evalúan. Vamos entonces a ver qué pasa, con qué es evaluar. Acá, por ejemplo, tomamos una definición que nos ayuda y nos trae Santos Guerra, que nos ayuda a recuperar también la línea de Rebeca Nijovic, cuando piensan que la evaluación significa poner en juicio algún aspecto y valorarlo, ¿no? Poner en juicio. Y es decir, se trata de una práctica que no se restringe solamente al ámbito educativo, como lo veíamos el sábado pasado, sino que se puede llevar adelante en cualquier experiencia y que permanentemente las prácticas sociales están sujetas a prácticas evaluativas, ¿no? Es decir, a poner en juicio, ¿no?, alguno de los aspectos de esa práctica y valorar. Y en este sentido, la evaluación lo que hace es producir cierta información para establecer un juicio y dar un valor a aquello que se evalúa. Por eso se piensa también que la evaluación es un proceso de recupero de información de la realidad, en este caso de la práctica educativa, que se pone a juicio, ¿no?, y que se recupera a partir de determinado instrumento, que se pone a juicio en función de determinados criterios y se le atribuye algún valor. Generalmente los valores que se le atribuyen son cuantitativos, ¿no?, numéricos, ¿no?, o son categóricos, aprobó, desaprobó, ¿no?, o estas categorías que referían en la situación, bien, muy bien. Siempre hay una valoración que explicita ese logro o eso que se está mirando, eso que se está midiendo o eso que se está valorando. Depende del posicionamiento que tomemos.
Esperen que leo el chat, que es lo que están compartiendo. Están compartiendo la asistencia. Ustedes el encuentro pasado, ¿se acuerdan cuando poníamos en tensión distintas formas de pensar la evaluación o qué ideas venían a la mente cuando pensaban en la evaluación? Aparecían distintas afirmaciones e hipótesis que nos ayudan a pensar en esta distinción que existe entre evaluar y acreditar. Y en ese sentido, tener claro que evaluar implica o significa emitir un juicio, ¿no? Y a algún aspecto de esa práctica para otorgarle un valor. Mientras que acreditar implica certificar determinados conocimientos curricularmente previstos, implica dar fe de esos logros o esos aprendizajes, ¿no? Por eso se señala en términos de alguna certificación, a partir de una serie de evidencias que los estudiantes demarcan, ¿no? Dan señas para que yo pueda leer que hay apropiación, que hay aprendizaje, ¿no? Generalmente evaluar y acreditar van de la mano en el sentido del sistema educativo, porque nos ayuda a demarcar, bueno, el ejercicio que hace el docente en términos didácticos de emitir un juicio de valor respecto de el logro de aprendizaje o el desarrollo de determinadas competencias que ha logrado el estudiante en función de mi práctica de enseñanza, ¿no? Entonces, evaluación y acreditación son dos categorías diferentes, pero que van de la mano, ¿sí? ¿Qué estás señalando ahí, Néstor, en el chat? Perdón, tengo un brevario de etimología y busqué evaluación. Ajá. Y si viene la referencia bastante larga, pone eso, ser fuerte hacia afuera, la evaluación. No del que toma la evaluación, sino del que la tiene que hacer. Bueno, y ahí, claro, pensándolo tal vez en un proceso de autoevaluación, ¿no? Y que además los sujetos permanentemente estamos evaluando, ¿no? Pensemos entonces en cuáles son las dimensiones de la evaluación en términos didácticos, y acá me voy a apoyar en algunas afirmaciones de Santos Guerra, pero también de Rebecca Nijovic, cuando pensamos que existen al menos dos grandes dimensiones de la evaluación. Una de ellas es una dimensión técnico-positivista, y la otra es una dimensión reflexiva, ¿no? Crítico-reflexiva. La primera de ellas, que sería esta dimensión técnico-positivista, considera que la evaluación se convierte en una comprobación del aprendizaje, ¿no? Y en un medio de control social, donde efectivamente a determinada práctica educativa, ¿no? Hay que regularla, hay que controlarla y por lo pronto atribuirle algún valor. Y en ese sentido, desde esta dimensión, la evaluación tiene fuertemente esa mirada y nos ayuda a pensar este para qué que interpelaba o que expresaba Noemí en su intervención, ¿no? Poder explicar o dar respuesta al para qué de nuestra práctica evaluativa. Generalmente se expresa a través de números, se cuantifican resultados y esos resultados pueden compararse en relación a los procesos y a los resultados obtenidos por otros sujetos, pero al mismo tiempo pueden compararse en función de cómo fue evolucionando ese proceso, ese recorrido de aprendizaje.
Desde esta dimensión, la evaluación, no se pregunta por las causas del fracaso, ¿no? O estas variables o estos aspectos que ayudan a pensar qué es lo que estoy haciendo yo como docente desde mi práctica de enseñanza que genera determinadas variables o resultados que de alguna manera manifiestan qué es lo que ha pasado en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, desde esta dimensión, la evaluación mira fundamentalmente resultados, busca comprobar qué es lo que se logró como aprendizaje a partir de determinados criterios, índices, y desde allí se valora, ¿no? Se toma decisión y se valora en función de eso que estoy buscando medir, cuantificar. En cambio, desde una dimensión crítico-reflexiva, lo que sucede es que la evaluación no se da en un momento final, sino que forma parte de todo el recorrido y va más allá de una comprobación de resultados, ¿no? Desde la dimensión crítico-reflexiva, la evaluación es un permanente proceso reflexivo apoyado en evidencias de distintos tipos, ¿no? No es que no existe algo que mirar, sino que hay que poder explicitar qué es lo que quiero mirar, qué es lo que estoy resignificando y qué es lo que necesito valorar. En ambos casos, ¿no? En la dimensión técnico-positivista como en la dimensión crítica reflexiva, hay una valoración, hay un juicio valorativo que emite el docente, pero ¿qué es lo que valora? ¿Sí? Es lo que distingue a esta dimensión técnico-positivista de la dimensión crítico-reflexiva. En ese sentido, volviendo a la segunda dimensión, a la crítica reflexiva, esas evidencias, eso que yo puedo mirar, eso que yo puedo valorar, afecta no solo a los estudiantes, sino también al contexto de acción que tiene lugar esa práctica o esa acción educativa, ¿no? Al contexto donde yo puedo leer, yo puedo pensar en las variables que intervinieron, ¿no? Para esos resultados y para la conjugación de esos juicios que estoy tomando en términos valorativos de los logros de aprendizaje. Esas dos dimensiones de la evaluación nos ayudan a pensar en algunas funciones, ¿no? Que asume la evaluación dentro de las prácticas escolares, dentro de las prácticas educativas. Y en el foco particular de la dimensión didáctica, ¿no? Cómo es que se encuentra y se interpela la práctica de enseñanza. Vamos a ver cuáles son esas dos funciones. Algo de esto seguramente ya estuvieron indagando, porque era la consigna que había quedado como curiosidad o como pendiente el sábado pasado. Y se trata de la función sumativa y la función formativa de la evaluación. La primera de ellas, la función sumativa, refiere a que evaluar es o implica medir determinados productos de aprendizaje para calificar a los estudiantes, ¿no? Entonces tiene como objeto central, digamos, se ocupa la evaluación en este caso, de acreditar, de examinar, de comprobar resultados, ¿no? Mientras que la evaluación formativa busca o se apoya en la idea de que evaluar implica emitir un juicio complejo acerca del desempeño de quienes estuvieron en proceso de aprendizaje y además emitir un juicio valorativo acerca de las estrategias de enseñanza. Tiene como objetivo comprender, reflexionar sobre el proceso y detectar errores pensando al error como posibilidad de cambio, como posibilidad de transformación, ¿no? Digamos, el error en este sentido no es visto como algo negativo, sino que se apoya en la posibilidad de pensar qué es lo que aún no se ha logrado y que me ayuda a pensar
en lo que aún queda de ese proceso de aprendizaje. Una de las cuestiones que nos parecía interesante cuando pensábamos en el módulo de didáctica, este apartado, es recuperar la idea de la evaluación de los aprendizajes que nos trae Andy Hobbit, cuando en su libro, por ejemplo, La evaluación como oportunidad, ayuda a referir qué es lo que nosotros evaluamos, ¿no? Y para qué evaluamos los docentes. Entonces nos acerca una serie de interrogantes y afirmaciones para poder pensar qué es evaluar aprendizajes, ¿no? Y desde allí, ¿cómo pensar la evaluación de los aprendizajes? Y desde acá es que nos posicionamos en el módulo de didáctica para decir que este tipo de evaluación pretende potenciar los aprendizajes, pero al mismo tiempo pretende mirar nuestras propias prácticas de enseñanza, ¿no? Entonces, la evaluación de los aprendizajes se constituye en una oportunidad, o a pensar la evaluación como una oportunidad que tenemos los docentes para poder mirar nuestras propias prácticas de enseñanza, qué es lo que podemos controlar, qué es lo que podemos redefinir, qué es lo que podemos ser conscientes y redireccionar o sostener o profundizar o complementar. ¿Qué aspectos tener en cuenta para ello? Es decir, para poder llevar adelante una práctica de evaluación de los aprendizajes. Una de esas cuestiones a tener en cuenta claramente, como fue apareciendo en las intervenciones que precedieron, o que continuaron a la lectura de las situaciones que traje para conversar hoy, es que los estudiantes son sujetos y no son objetos de evaluación, ¿no? Entonces pensemos, digamos, si es interesante que nos podamos pensar todos como sujetos de la evaluación, ¿no? En el proceso, en nuestras trayectorias, pero al mismo tiempo sujetos que ocupamos distintos lugares y roles en función a la evaluación permanentemente. En el caso de estar al frente de determinados grupos de aprendizaje, somos sujetos que ponemos en juego determinadas prácticas de evaluación, y somos sujetos en espacios de aprendizaje, somos los mismos sujetos, pero situados como sujetos que están siendo o estamos siendo evaluados, ¿no? Desde este lugar, la evaluación de los aprendizajes nos ayuda a comprender que efectivamente se trata de un proceso continuo y permanente, y que una de las cuestiones claves es la auto y la coevaluación, ¿no? Donde no solamente se trata del accionar prioritario o la actividad sustantiva de quien lleva adelante la práctica de enseñanza para la evaluación, sino que además existen intervenciones donde la propuesta de autoevaluación y de coevaluación ayudan, fortalecen y permiten brindar información para ese juicio de valor o para esa decisión que me permite o modificar mi práctica de enseñanza o seguir sosteniendo determinada línea o práctica de intervención. La evaluación de los aprendizajes también tiene una crucial importancia en la retroalimentación. Mira la retroalimentación como uno de los pilares básicos para poder pensar en la evaluación de los aprendizajes, pero como les decía, la propia práctica de enseñanza, ¿no? Porque en este sentido la evaluación trata de acreditar saberes, ¿no? Saberes pensados en términos de logros, de competencias, de esos conocimientos que se van construyendo y co-construyendo, y también se trata de promover la toma de conciencia del propio proceso de aprendizaje, ¿no? En este sentido, este tipo de evaluación nos ayuda a pensar qué herramientas vamos generando y qué estrategias para contribuir al desarrollo de la autonomía de nuestros estudiantes, pensando y comprendiendo el sentido de aquello que van aprendiendo, y en ese sentido a tomar decisiones sobre el propio proceso y sobre la reflexión de su recorrido, ¿no? Este es el sentido fundamental de la evaluación de los aprendizajes. Aporta a la revisión de la propia práctica de enseñanza
y aporta a la revisión de la propia práctica de aprendizaje. La evaluación de los aprendizajes también nos ayuda para pensar en la evaluación refiriéndome a estos dos interrogantes, ¿no? A estas dos preguntas. ¿Qué espero yo de los estudiantes? ¿Y puedo tener evidencias de los que espero? ¿No? Respondiendo a esas preguntas, yo voy a poder pensar y tener claridad respecto de mis objetivos, volver a mirar mis objetivos y mis propósitos, y pensar, ¿no?, en qué evidencias tengo que mirar y alrededor de qué instrumentos yo recojo esas evidencias para poder valorar o para poder evaluar ese o esos aprendizajes. Esta evaluación, entonces, proporciona evidencias de aprendizaje, ¿no? Y para eso es necesario poder darnos respuestas a estas preguntas. ¿Cómo nos damos cuenta de que aprendieron? ¿Con qué consignas podemos obtener información valiosa, significativa, que nos ayude a obtener esas evidencias? ¿Qué es lo que efectivamente saben, comprendieron de esta experiencia que tuvieron gracias a mis prácticas de enseñanza, ¿no? Entonces, poder respondernos a esos interrogantes nos aproxima a la idea de los criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué son los criterios de evaluación en función del campo de la didáctica y en función de la idea de enseñanza que tengo, ¿no? Los criterios de evaluación fundamentalmente son esos aspectos o aquellos elementos que los docentes esperan de los estudiantes, ¿no? Entonces, para poder pensar en ello, una de las preguntas que nos orienta es ¿qué miramos? ¿A qué le estamos prestando atención para ponerle valor, para calificar? ¿Qué nos interesa, ¿no?, focalizar? ¿Qué es lo que esperamos? Y allí volvemos nuevamente a nuestros objetivos. Los criterios de evaluación son razones que consideramos los docentes como valiosas, como relevantes y pertinentes en relación a lo que se considera deseable, ¿no? Es decir, a esto que yo he explicitado en mis objetivos, de acuerdo a determinadas variables efectivas o posibilidades reales que se llevaron adelante en mis prácticas de enseñanza, sin perder de vista la acreditación, ¿no? De que yo propongo determinadas prácticas porque necesito recuperar información, ¿no?, que los estudiantes me den seña, ¿no?, o me den evidencias o señas para poder acreditar, ¿no? Yo enseño porque intento propiciar aprendizaje. Ahora, esos aprendizajes los puedo leer o los tengo que leer en función de determinados criterios que tienen que ser claros y explícitos. Los criterios de evaluación también se piensan en términos de indicadores o en términos de marcos de referencias que me ayudan a explicitar qué es lo que voy a evaluar, ¿no? ¿Qué logro, ¿no?, es lo que yo busco que alcance o intento propiciar desde mi práctica de enseñanza? Y entonces es importante que esos criterios sean públicos, ¿no? Es decir, que tengan claridad, alcance, pertinencia, explicitación, que los criterios sean conocidos por todos, ¿no?, por todos quienes participen de esa práctica de enseñanza. Además de los criterios de evaluación, una de las cuestiones claves que tenemos los docentes cuando pensamos en la evaluación, ya sea en términos sumativos o formativos, es pensar en los instrumentos con los cuales nosotros recogemos o recuperamos información o esa evidencia que me ayuda a tomar decisión, a valorar, ¿no?, para la acreditación o para la certificación de conocimientos, ¿no? Y entonces nos encontramos con que los instrumentos de evaluación se constituyen en ese conjunto de herramientas o instrumentos o mediciones que se utilizan para que los estudiantes manifiesten, expliciten sus saberes, ¿no? Saberes que se seleccionan de acuerdo a las concepciones que nosotros tenemos de enseñanza o de aprendizaje. Y esos instrumentos tienen dos finalidades.
acreditar o certificar los conocimientos o presentar también diseños de propuestas de enseñanza, ¿no? Los instrumentos me ayudan a tomar decisión, no solamente para acreditar o certificar esos saberes o esos aprendizajes, sino también para poder repensar mis prácticas de enseñanza, hacer ajustes o profundizar en determinada línea que se viene siguiendo. Esos instrumentos de evaluación pueden ser abiertos o pueden ser cerrados, y en ese sentido decimos que pueden expresar distintas posibilidades de significar una temática, ¿no? O pueden dar cuenta de los saberes apropiados que deberían coincidir con los esperados. Es decir, esos instrumentos me ayudan a recuperar información de acuerdo a determinados indicadores, pautas claramente explicitadas, ¿no? Y puede tratarse también de instrumentos que ayudan a recuperar esos criterios, pero al mismo tiempo abre la posibilidad a resignificar o a significar otras temáticas, otros saberes. Profe, se va a cortar ahora en menos de 2 Sí. minutos. ¿Podemos tener recreo? Vamos a... Sí, estaba leyendo ahí el chat. Cuando se corta, nos tomamos 15 minutitos de recreo, ¿les parece? Sí. Bueno. Sí, cómo no. Mande. Bueno, profe. Gracias, profe. Para poder pensar entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación? ¿Qué son los instrumentos de evaluación? ¿Cuál es la función de la evaluación que se está poniendo en juego? ¿Desde qué dimensión se piensa a la evaluación? Después del recreo vamos a hacer un ejercicio con los propios criterios de evaluación que aparecen explícitos en la propuesta didáctica de este módulo, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación y un ejercicio que me ayude a mí en esta línea de evaluación para el aprendizaje, para ver qué cuestiones se pueden ir modificando o qué cuestiones, ¿no?, efectivamente fueron acordes o fueron coherentes con la propuesta didáctica, como un ejercicio en el que se ponga en juego la evaluación mutua, ¿no? La evaluación no solamente del aprendizaje, sino también la evaluación de la propia enseñanza. Por eso me parecía interesante poner a juicio de valor la propia práctica de enseñanza en función de la experiencia que estamos teniendo, vinculado a los criterios de evaluación que aparecen en la planificación didáctica de este módulo, ¿sí? Entonces, para cuando volvamos